Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes, lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y en él se abordan desde distintas perspectivas y posturas filosóficas diversos temas derivados de problemáticas sociales actuales y vigentes, así como de temas humanos profundos y universales. Esperamos que sea de su interés y nos acompañe escuchándonos y opinando a través del teléfono en cabina 2020-2515 y de nuestras redes sociales. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la dignidad humana. Nos acompañan en este diálogo Tirso Medellín. Buenas tardes. Rafael Aguilera Portales. Buenas tardes a todos. Y Octavio Martínez. Buenas tardes. Les agradezco a todos su presencia. Mi nombre es Rolando Picos Bobbio y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. La dignidad, se dice, es una de esas cosas sin las cuales nadie quiere vivir e incluso morir. Fenomenológicamente se refiere a una condición ontológica que acaso desborda a los seres humanos para referirse también a los animales no humanos. Hay una discusión por ahí. Quisiera empezar este diálogo preguntando cuáles son para ustedes, hablando específicamente de lo humano, las notas distintivas de una vida digna. Es decir, ¿aplica por igual esta dignidad a todos los sujetos con independencia de su condición o existen límites específicos para hablar de la dignidad humana? Yo creo que sí hay ciertos límites, ¿no? Pero es que es aquí bien importante primero partir de una distinción entre respecto al concepto de dignidad, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? Porque si no respondes primero a eso, sí, es muy difícil establecer conceptualmente qué entendemos por dignidad. Exacto. Como cualidad intrínseca en el ente. Porque en unos sentidos sí se pueden establecer como límites muy, muy claros y en otros... Y luego a partir de ahí hablar de una vida buena, una vida digna, una vida lograda, plena, auténtica, ¿no? Yo creo que... Primero, yo creo que sí, como dice Tirso, y como dices tú, Rolando, ¿qué entendemos por dignidad? Dignidad es un concepto muy impreciso, congénitamente, semánticamente, o sea, muy controversial, porque y lo podemos fundamentar en muchas cosas. Hay quienes lo fundamentan en la naturaleza humana, otros lo fundamentan en una vida lograda, auténtica, en la autenticidad, por ejemplo, una ética de la autenticidad, no una ética de la autonomía, por ejemplo. Entonces, dentro del marco de debate filosófico, estamos en un concepto que incluye mucho. Sin duda, es un concepto muy utilizado, incluso por la retórica de las populistas o la retórica de las políticas. Todo el mundo apela a este concepto, pero en realidad muy poca gente lo sabe definir conceptualmente o lo sabe adentrarse un poco a todo este debate que conlleva implícitamente, ¿no? Y aparte es un concepto por sí mismo impreciso, ¿no? Como muy que preciso. Se dirige a señalar un aspecto de la realidad humana que en realidad es muy complejo, ¿no? Claro. Entonces, y tratar de desarrollar, por ejemplo, un derecho conforme a la dignidad o una moral o una ética implica ciertas contradicciones que tarde que temprano aparecen, ¿no? Lo que sí está claro es que la dignidad es un concepto que tiene omnicomprensivo, omnipresente en las sociedades actuales, ¿no? O sea, desde 1998, la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo creo que casi todos los tratados internacionales, constituciones, legislaciones, políticas públicas, marcos normativos internacionales y nacionales parten de esta premisa, ¿no? Una premisa antropológica, constitucional, de una vida digna, de un libre desarrollo de la personalidad humana. Y yo creo que en el marco jurídico, claro, pero de jure, no de facto. De facto todavía pues nos puede faltar realmente implementar todo ese tratamiento jurídico, ¿no? Pero está ahí, o sea, está implícito. Históricamente, podríamos entender también una historia, una evolución histórica del concepto, ¿no? Que entendía Aristóteles, que entendía Immanuel Kant, Pico de Mirandola, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? Que han sido grandes autores dentro de este tratamiento. Pero yo creo que tendríamos que partir de lo que tú dices, Rolando, una vida buena, una vida digna. Indudablemente hay que diferenciarla de lo que es vivir bien, unos mínimos indispensables, básicos de realización o de existencia, ¿no? Y aquí entramos de lleno como fundamento de derechos sociales, económicos, culturales y los derechos humanos. O sea, la dignidad es el presupuesto, el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de una vida buena, ¿no? Octavio, ¿qué opinas? Sí, ahorita que están hablando del término sobre qué es dignidad humana, pues yo creo que se le aplican los dos problemas que se tienen del lenguaje, ¿no? Que es el
el problema de la ambigüedad y el problema de la vaguedad, y creo que para la dignidad humana aplican las dos, ¿no? La ambigüedad, que se refiere a que esta palabra se puede referir a varias cosas, ¿no? Y a veces llegamos a confundirnos. Incluso yo creo que con ese mismo problema a veces las personas entienden otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de dignidad y parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando hay alguna discusión. Y el problema de la vaguedad, pues tampoco sabemos hasta dónde es una vida digna, ¿no? ¿Qué se necesita para que, o más bien qué se necesita para la dignidad humana? ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que, en qué grado, ¿no? Como grados de la dignidad humana. Y esta aplicaría independientemente de la condición, es decir, ¿tiene este carácter necesariamente universal o depende de condiciones específicas del sujeto? Por ejemplo, un preso, un asesino, por ejemplo, en relación a este concepto del respeto a la dignidad humana, ¿tiene las mismas condiciones, los mismos derechos que cualquier sujeto, un sujeto libre? Sí, desde el punto de vista jurídico, sí. Hasta un criminal, ¿no? Sí, claro. Pero justamente ahí es donde yo creo que hacer una precisión conceptual nos ayudaría a entender cuando hablamos de un tipo de dignidad y cuando de otro tipo de dignidad. Porque en el caso que tú mencionas, pues se trata de dignidad humana en general. De hecho, hay quienes distinguen entre dignidad humana y dignidad, por otro lado, ¿no? Sí. Yo diría que dignidad humana tenemos que entenderla como una dignidad en sentido ético, es decir, que tiene un alcance universal, tiene cierta necesidad y se sustenta sobre la noción de la igualdad, ¿no? Es decir, todos los seres humanos somos igualmente dignos. En cambio, hay otro concepto de dignidad, una noción que es de hecho anterior a esta, que se refiere más y que se sustenta sobre la idea de la diferencia, ¿no? Es decir, somos diferentes, tú y yo soy digno frente al otro, ¿no? Porque el otro no es más digno que otro, ¿no? En el mundo griego, por ejemplo, esa era la noción griega, romana y que perduró hasta el siglo XIX y todavía en nuestros días se usa, ¿no? Cuando dices que no me falte a mi dignidad, ¿no? Claro. Que no me falten al respeto, ¿no? Y de ahí derivaba una serie de prácticas, de costumbres, de moral, que tiene, por ejemplo, que ver con incluso los duelos, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XVIII. El concepto del honor. La idea del honor, exactamente, ¿no? Entonces, dignidad, así en principio, una dignidad moral refiere a una jerarquía, ¿no? A una distinción. Y sobre esa idea de la jerarquía, si apelamos a Pico de la Mirandola, a la tradición renacentista, se plantea esta idea, ¿no?, de la superioridad moral y axiológica del ser humano sobre cualquier criatura sobre la tierra, ¿no? Partimos de esta idea de superioridad, ¿o no? Sí, claro. Sí, una idea humanista, renacentista, antropocéntrica, frente a un mundo premoderno griego, por ejemplo, o que, por supuesto, Aristóteles en su política justifica la esclavitud. O sea, le dice el esclavo es esclavo por naturaleza, ¿no? O sea, el concepto de dignidad griego y romano es muy distinto al concepto moderno. Pico de Mirandola es humanista y él parte de un concepto ya de dignidad basado en la libertad humana, ¿no? Dios nos crea, sigue bajo una percepción o una concepción teológica medieval. Dios nos crea iguales y por tanto nos hace dignos a todos, ¿no? A imagen y semejanza, ¿no? Claro, un humanismo ya laicidad, o sea, laico o secularizado, no es evidentemente un humanismo teológico como el de Santo Tomás, ¿no? Pero sí, Pico de Mirandola está hablando ya del concepto. Yo con esta idea yo quería plantear si todos estaban de acuerdo en utilizar como sinónimos dignidad humana y vida digna. Creo que a lo mejor hay una distinción. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una pausa. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Blues para Bill de Roger Nuncio. Estamos en Tetralemas.
Aula. Dignidad humana. Como sucede en muchos conceptos que son susceptibles de muchas interpretaciones, el término dignidad humana puede aludir a realidades no siempre coincidentes. Ello se debe a que designa una realidad muy rica que puede ser contemplada desde diversas perspectivas, entre las que destacan las filosóficas, las ético-jurídicas y las religiosas. El término dignidad significa sucintamente algo que es valioso, que es estimado o considerado por sí mismo y no en función de otra cosa. Al referirse al ser humano, la dignidad humana radica en el valor interno e insustituible que le corresponde en razón de su ser. Mujeres y hombres valen por lo que son, y su valor no está dado desde lo externo, sino por su propia condición que envuelve la naturaleza humana. En el discurso sobre la dignidad del hombre, Giovanni Pico de la Mirandola expresa que es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. En ello consiste, para el filósofo, su dignidad esencial. Desde una perspectiva filosófica y religiosa, el concepto de dignidad humana posee una larga trayectoria histórica. No obstante, desde un punto de vista jurídico, no fue reconocido hasta mediados del siglo XX, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece, en su preámbulo, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iniguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Blues para Bill de Roger Nuncio. Les recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puedes seguirnos por Facebook en Opus 1510 AM y en la página de la Comunidad Filosófica Monterrey. De alguna manera, en todo esto que hemos estado comentando, se ha vinculado la vida digna al reconocimiento de ciertos derechos y de cierta condición que hace precisamente gozar esos derechos. Es decir, existe un sentido político cuando se refiere al tema de la dignidad humana y de la vida digna. En este sentido, yo les pregunto, ¿la democracia sería una condición de una vida digna? Y en ese mismo tenor, ¿se puede vivir, por ejemplo, con dignidad en la pobreza? ¿La vida digna en el caso del humano presupondría como condición básica la justicia o no? Son varias preguntas. Quisiera que me hicieran comentarios al respecto. Sí, yo creo que la democracia como sistema de gestión y resolución de conflictos en una sociedad que busca resolverlos no por el uso de la fuerza o uso de las armas, sino de forma pacífica, dialógica, deliberativa, yo creo que la democracia es un buen sistema, ¿no? Y yo creo que si analizamos la historia de la humanidad, evidentemente ha habido grandes mejoras con este modelo, ¿no? Por tanto, la democracia es no solo respetar una cierta condición de igualdad política y de dignidad, ¿no?, de acceso al poder, sino también de igualdad social y económica, ¿no?, como tú dices. O sea, ¿qué pasa con el tema de la pobreza, la desigualdad, la estratificación social, ¿no? La democracia también debe ser demoprotección, ¿no? Es decir, la democracia también tiene un papel clave a la hora de reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, derechos laborales básicos, ¿no?, que dignifican al ser humano, que dignifican al trabajador, por ejemplo, ¿no?
En ese sentido, tenemos que hablar de políticas sociales y tenemos que hablar de un Estado democrático y de derecho que implemente precisamente políticas que vayan precisamente a combatir la pobreza, a combatir la desigualdad, a generar una mayor nivelación social, un mayor reparto distributivo de la riqueza nacional. Es decir, la democracia como condición necesaria, pero no suficiente por lo que podemos ver. Sí, Rolando. Sí, exactamente. Yo iba a decir, como condición, yo diría que no, porque justamente si recordamos a la idea de la dignidad entre los estoicos, pues hasta el esclavo puede ser digno, ¿no? Entonces, esa dignidad es surge desde el interior. Para un griego, un romano, no para un cristiano, porque el cristianismo surgió como una secta de esclavos y ellos abolieron la esclavitud en Roma. Además, al final el Imperio Romano, yo creo que una de las causas económicas fue la abolición de la esclavitud. Pero no se trata de defender la esclavitud, sino más bien de resaltar que un sujeto, una persona puede ser digna independientemente de las circunstancias que lo rodean, porque esta idea de respeto a uno mismo se encuentra en la vida moral. Pero no marca lo que tienes enfrente, límites justamente a esa. La esclavitud es la negación de la dignidad humana. Sí, a eso voy, por eso iguales, decía que me parecía importante distinguir entre una dignidad humana, ¿no?, y la dignidad tal cual, ¿no? Es decir, una dignidad ética y una dignidad moral, ¿no? La dignidad moral surge de nuestro interior, ¿no? De nuestra propia conciencia respecto a nosotros mismos. La dignidad ética, en cambio, pues sí requiere de condiciones externas, ¿no?, de un respeto universal. Estaríamos hablando del reconocimiento. Exacto. Es un concepto ya ilustrado, posterior, pero que se introduce a través de la tradición judeocristiana, el concepto de igualdad, ¿no? En la medida en que todos somos iguales, ya no hay paganos, ya no hay gentiles, ya no hay judíos ni cristianos, ni hombres ni mujeres, ni esclavos ni ciudadanos libres, ¿no? Ese concepto al final transformó enormemente la cultura occidental, la cultura europea, ¿no? Sí. Y se implantó, luego lo rescata Pico de Mirandola, lo rescata Kant con el concepto de autonomía moral, que es el concepto de libertad, es decir, la capacidad de autolegislarse a uno mismo, que es el concepto de autonomía moral que se refiere Tirso, ¿no? Y desde ahí hemos planteado precisamente que la condición de libertad es una condición fundamental para la dignidad humana, ¿no? Entonces ya partimos de esa premisa, ¿no? Sí, y por eso yo hablaba de la distinción entre dignidad humana y vida digna, porque creo que la dignidad humana incluye la vida digna, porque si podemos hablar de mínimos y máximos, y a lo mejor a lo que te refieres es a esto, que si la justicia o hay ciertos derechos o qué incluye la vida digna, y si todos... Quizás es porque estamos hablando de mínimos y a lo mejor es la dignidad ética de la que hablaba Tirso, porque es frente a los demás. Pero siempre que hablamos de dignidad humana hablamos de algo inherente, ¿no? Algún valor intrínseco en la persona. Una vida enajenada, una vida en función de otra cosa que no depende de ti, no es una vida digna. Y muchos seres humanos están en esa condición de no poder decidir sobre sí mismos ni poder decidir sobre lo otro. En ese sentido, pues es cuestionado este asunto de qué tantas posibilidades tenemos para llegar a... Tú mencionabas, Tirso, el pensamiento estoico. Bueno, ahí hay una autoconciencia, un desarrollo de la conciencia y una posibilidad, digamos, de este cuidado de sí mismo, pero que no se da en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad de la información o de la comunicación. ¿Qué tanto margen tenemos los seres humanos para poder desarrollar esta autoconciencia, esta libertad? Fíjate que planteas algo bien interesante, porque mientras que por un lado observamos cómo hay una ampliación del respeto a la dignidad humana a través de los derechos o de un mayor reconocimiento de los derechos y una expansión también de los derechos humanos, por ejemplo la dignidad en el trabajo, etcétera. Por otro lado vemos también una disminución de la dignidad moral, ¿no? Es decir, queda ese espacio del autorrespeto muy endeble, ¿no? Que antes no puede hacerse generalizaciones al respecto, pero claro que lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera. Todo este conflicto en torno a hacerse respetar como persona, ¿no? Y que parte más allá
de tener derechos o que sean reconocidos, simplemente es cómo se concibe a sí mismo un sujeto. Hablaba de esas capacidades para poder reconocer. Habría que distinguir, Dworkin lo hace en el Imperio de los Derechos Humanos, de los derechos en serio en este tratado, y el de la justicia para Erizo lo hace una distinción de dignidad como respeto incondicional o cualidad intrínseca que tiene toda persona humana por el hecho de ser humano, que este es el concepto que hemos heredado históricamente, y aquí estaríamos hablando de un concepto de autorrespeto o de respeto incondicional, y la dignidad como autenticidad. Y entonces ahí entraríamos en el tema de la alienación o la enajenación. Vivimos en sociedades alienadas, sociedades más heterónomas, sociedades más dependientes, sociedades que no han alcanzado ese nivel de autonomía moral que, por ejemplo, Immanuel Kant deseaba con la Ilustración, por ejemplo. Entonces, aquí estaríamos precisamente ante una racionalidad instrumental, tecnocientífica, o una racionalidad basada en la dominación, que lo que hace es enajenar y alienar a las personas, ¿no? O un sistema consumista, capitalista, lo que queramos decir al respecto, ¿no? Que lo que hace es enajenar. Entonces, no es lo mismo ser respetados en nuestra dignidad que tener una vida buena, una vida auténtica, ¿no? Este sería otro concepto, tal vez, de dignidad que implica, aunque ya esos mínimos, como decía el compañero, esos mínimos existenciales, de procura existencial o mínimos de dignidad humana estén ya incluso cubiertos, ¿no? Aunque jurídicamente hablando, ¿no? Bajo el discurso de los derechos humanos, por ejemplo, sí, de la Constitución. También hay, curiosamente, todo este discurso de los derechos humanos y la dignidad humana protegida o garantizada a través del ordenamiento jurídico, lleva a cada vez querer relacionar más derechos con la dignidad, ¿no? E ir creando más y más y más derechos, porque todo al final de cuentas indica que esos derechos implican o inciden en el respeto a la dignidad. Pero entonces estamos muy protegidos jurídicamente hacia la dignidad humana, o nuestra dignidad humana está muy protegida, pero no podemos vivir dignamente en porque nuestra no hemos vida cumplido con cotidiana. la base. Por eso mencionaba el concepto de justicia, ¿no? Sí. Todo aquello que falta para posibilitar eso que se está buscando, esa vida digna. Este Pico de la Mirandola y Federico Schiller hablan como de etapas en la dignidad. Este Pico de la Mirandola hablaba que a lo mejor un hombre podía ser una simple planta, o puede ser un bruto, decía la segunda, o podría ser un animal racional, alerta, o un superior numen, decía. Entonces como que es por grados, y tanto desde la parte de la persona con su carácter y su voluntad, como de lo exterior, ¿no? De quienes respetan los derechos y reconozcan los derechos de las personas. Entonces yo creo que podemos hablar también. Chile también hablaba de estas dos etapas, no hablaba de movimientos voluntarios, involuntarios, y decía que la gracia era aquella libertad en los movimientos voluntarios, y la dignidad más bien se trataba del dominio de aquellos movimientos involuntarios. Y también hacía esta distinción entre la parte de animalidad y la parte más bien que te acerca a la divinidad. Estaríamos entrando en un territorio cultural, educativo, formativo. Sí, definitivamente. También yo creo que si queremos una sociedad donde haya mayor respeto a la dignidad, tendríamos que, no podemos hacer a un lado la importancia de los sistemas jurídicos, pero tendríamos que dirigirnos más bien al cultivo, ¿no? De la dignidad comunitariamente o en la vida individual, ¿no? Porque de otra manera ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Que por un lado se busca proteger la dignidad y por el otro lado el mismo Estado te permite que en la televisión se vean una serie de programas donde todo se trata de humillar o de faltar al respeto al otro, ¿no? Entonces, ¿qué congruencia hay entre este sistema jurídico que dice proteger la dignidad y por otro lado abrir el espacio justamente casi como promoviendo que se falte a esa dignidad, ¿no? Sí. Yo creo que estamos en la etapa, hablando de la democracia, estamos en la etapa apenas de cumplir con los requisitos que las necesidades mínimas que tenemos como personas, y creo que eso es lo que el Estado trata de buscar en las personas, en los ciudadanos, y por eso se habla de vida digna. En la Constitución se habla, por ejemplo, de vivienda digna, o se habla de una prisión digna o una estancia digna, y se habla como que para esas cuestiones básicas que debe tener cada persona. Quizás estamos en esa parte. La democracia necesita que
que los ciudadanos tengan sus necesidades cubiertas, las más básicas, para que puedan trascender. Entonces yo creo que como persona, en la autonomía y la autodeterminación de cada uno, debe buscar esa satisfacción y el Estado debe proporcionar. Quizás ahí por eso estamos relacionando vida digna con dignidad humana. Aparte de eso, ¿qué más necesitamos, Rafael? Bueno, es que la democracia es una tarea constante, paulatina, continua. O sea, la democracia no se da, o la dignidad humana no se da porque el Estado nos reconozca una serie de derechos constitucionales y ya haya una serie de políticas. O sea, yo creo que las sociedades también tienen que ir conquistando esa dignidad progresivamente, ¿no? Y sobre todo, algo que antes Tirso decía, el sujeto moral, la autonomía moral. ¿Hasta qué nivel nuestra, y tú hablabas también de la alienación y la enajenación, hasta qué nivel tenemos una sociedad patológica, enferma, esquizofrénica, que incluso utiliza la vulneración de derechos humanos, o caminamos hacia una sociedad más libre, más autónoma, más auténtica, más libre, más equitativa? Bueno, este es el dilema, ¿no? Yo creo que hoy en día falta autonomía moral. Los individuos no son tan autónomos, tal vez porque hemos partido de premisas racionalistas, idealistas, kantianas, ilustradas, que no se cumplen en la realidad, ¿no? E incluso el mismo Kant fundamenta la dignidad humana en la capacidad de autorlegislación universal, y esto en la práctica la gente no lo hace, evidentemente. O sea, en este sentido yo me ubico más en una tradición emotivista, humeana. Por ejemplo, Hume habla más de sentimientos de humanidad, de compartir, de solidaridad, de la compasión, de piedad, de ciertos sentimientos que son universales, que son experiencias históricas de indignación, por ejemplo, ante ciertas injusticias, ¿no? O sea, yo me indigno ante el abuso de derechos humanos, o me indigno ante lo de Ayotzinapa, por ejemplo, que el Estado colabore, o las instituciones del Estado colaboren con un asesinato o un homicidio en esos niveles, ¿no? Entonces, aquí surge, yo creo que otra experiencia más de tipo emotivista, y por emotivista no vamos a menospreciarla, ni mucho menos, porque en el fondo el ser humano y el cerebro humano es emocional, no es racional. Yo no parto de la premisa de que seamos tan racionales y que hayamos cubierto esa parte de ilustración, ¿no? Muy bien. Es momento de una pausa musical. Si les parece, continuamos el diálogo más adelante, en el siguiente bloque. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Valor de Volar de Los Dorados. Estamos en Tetralemas. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Valor de Volar de Los Dorados. Les recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puede seguirnos en Facebook en Opus 1510 AM y en la página de la Comunidad Filosófica Monterrey. Pienso en fenómenos sociales como la migración, que es un tema muy de actualidad. Pienso en las crudas imágenes de los migrantes muertos en la frontera, buscando no solamente un mejor futuro, sino recuperar un poco de su dignidad, o mucho de su dignidad. Ese aspecto que pareciera minimizarse en la conciencia de los hombres, como lo hemos estado comentando aquí. Se habla discursivamente de los derechos humanos y del respeto a las garantías mínimas de la dignidad de los hombres, pero no vemos eso.
Lo que sí vemos en este complicado panorama del siglo XXI, regido por intereses globales, son imágenes tristes, desastrosas, que hablan muy mal de nuestra humanidad. Y en ese sentido, ¿por qué habríamos de ser optimistas respecto a la posibilidad de una vida digna cuando pareciera que nuestro presente da las señales de todo lo contrario? ¿Por qué habría que apostarle a eso? ¿Sería como es una utopía? ¿Qué piensan? Yo creo que es una exigencia, igual que los derechos humanos, son exigencias morales, éticas, políticas, jurídicas, que se plasman en legislaciones, ordenamiento jurídico. El derecho a la dignidad, el derecho a la inmigración, por ejemplo, es un derecho fundamental, es un derecho humano, el derecho a tener una vida mucho más digna en otro país. El tema de los flujos migratorios antiguos surge con la Communitas Orbis, como diría Francisco Victoria, que es el padre de los derechos humanos, igual que Bartolomé de las Casas. Los derechos humanos no se proclaman en Francia o en Estados Unidos o en Inglaterra, se proclaman por primera vez en la Escuela del Derecho Natural de Salamanca, con Francisco Victoria, que es el padre del Jus Naturalis y el Jus Gentium, el derecho internacional, y habla del derecho, el jus migrandi, el jus predicandi, el jus degendi, el derecho de residencia, el derecho de libertad de movimientos, el derecho de tránsito, el derecho de migración, que es un derecho básico fundamental. Y frente a eso habla de una communitas orbis, que es la globalización de 1492, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdadera globalización? La globalización no llega con Internet, ni llega en los años 80 o 90. La primera globalización mundial, donde ya ningún continente está aislado a nivel mundial, es 1492. Ahí ningún pueblo se aísla completamente, sino que entramos en una sincronía de mestizaje, de influencias y de interdependencias totales, ¿no?, en las cuales estamos inmersos, ¿no? Entonces, aquí hay que proclamar, yo creo que insistir en que frente a una globalidad de fronteras injusta y que prohíbe ese derecho a la inmigración, tenemos que de alguna forma intentar canalizar políticas de regulación de la migración, políticas de asimilación de la inmigración, porque al final los países, si vemos Estados Unidos, por ejemplo, es un país que ha surgido de la inmigración completamente. Exactamente. Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes y la mayoría, todos, el abuelo de Donald Trump era alemán, el abuelo de Obama es africano y su madre de una isla de la Polinesia. O sea, John F. Kennedy, su abuelo era irlandés. O sea, todos son hijos de inmigrantes. Tienen un abuelo, un padre inmigrante. O sea, Estados Unidos se ha construido como potencia a través de la inmigración. Entonces, yo creo que hay que construir a través de la inmigración. La fortaleza de los países es la inmigración. Claro, regulada, legalizada, con una garantía mínima de derecho de subsistencia, derecho a una vida digna, ¿no?, evidentemente. Pero sí tenemos que exigir este derecho precisamente porque eso es una fortaleza, no una debilidad de las naciones, ¿no? Y como que la tendencia es a borrar las fronteras, ¿no? Por eso yo creo que los gobiernos ahora están tendiendo a reafirmar los nacionalismos, quizás en Estados Unidos más, en Europa también hay partidos que se están reforzando. Podemos preguntar a los catalanes. Sí, entonces yo creo que pero la tendencia de los o al gobiernos, Brexit inglés, el nacionalismo inglés, y están tratando saliéndose de la Unión Europea. O sea, el nacionalismo es un populismo pernicioso, comunitarista, totalitario, excluyente, que quiere la preferencia de nosotros frente a ellos. O sea, nosotros primero frente a ellos. Estados Unidos, nosotros, América Grande, frente al mexicano, que pues es un criminal según Donald Trump, ¿no? O sea, es un criminal, es un violador, bueno, todas las cosas, todas las mentiras que dice este señor, ¿no? Yo creo que están tratando de detener esto, que no lo va a detener. La globalización y las comunicaciones como las tenemos ahora, creo que ya no lo va a detener. Y además creo que tenemos que hablar de intereses, porque estamos hablando aquí desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, pero tenemos que hablar desde el punto de vista económico. Y quizás la migración ahí, lo que hemos visto al chavo de 25 años con su niña ahí en el río, tratando de buscar papá salvadoreño, el papá salvadoreño, y tratando de encontrar una vida mejor para él y para su familia, es una muestra de los intereses, de qué es lo que le interesa al mundo y a estos sistemas económicos que tenemos. Lo que les interesa es la acumulación de riquezas y no tanto la dignidad. No tenemos a la dignidad como una prioridad en los programas políticos.
o en las políticas de desarrollo, ¿no? Sí, creo que no. ¿Cómo son tratados los inmigrantes en Texas mismo? O sea, en jaulas, los niños, sí. O sea, es vergonzoso que a estas alturas haya un Guantánamo en Cuba. Hay un doble discurso. Hay un doble, claro, donde por un lado dicen vamos a proteger la dignidad humana y los derechos humanos y todo eso. Pero por el otro lado, en la realidad es que depende de intereses económicos mucho de lo que se hace, ¿no? O políticos también. Por ejemplo, lo de Trump está muy claro porque se trata de un interés político en vista de las próximas elecciones, de la reelección suya, ¿no? Se está utilizando a las personas, se está utilizando a la migración para ganar votos es manipular. una retórica populista, mentirosa, porque esconde mucha hipocresía, mucho doble verdad. Porque finalmente los migrantes son necesarios en las economías, ¿no? Pero y es lo que levanta una economía, efectivamente. Hay una doble moral. O sea, Obama expulsó muchos más inmigrantes que Donald Trump. Sí, no es, yo creo, una cuestión de populismo, ¿no? Este doble discurso se da tanto en los gobiernos populistas como en los que no lo son, porque al final de cuentas se trata del imperativo de triunfar, ¿no? De mantener y de conservar el poder. Yo tengo la duda que ya significará hoy populista ya. Sí. La verdad, entre derecha y izquierda ya no sé. Además de esa discusión, hay un populismo, ¿no?, de derecha y un populismo de izquierda, evidentemente. Pero, y también están los que plantean un concepto positivo del populismo. La retórica populista es retórica xenófoba, racista, anti-inmigración. Eso tanto la ultraderecha europea lo tiene claro como la ultraderecha norteamericana lo tiene claro. O sea, hay un mensaje xenófobo racista que es de doble moral, porque claro, los Estados Unidos, para mantener su calidad de vida y su alto nivel de per cápita, necesitan la inmigración. O sea, eso es así, eso es económica, pero se utiliza electoralmente, ¿no? Entonces, a eso llamamos populismo, a una utilización retórica inapropiada, cuando la realidad es que el comercio entre Estados Unidos y México es mayor y la capacidad de inmigración es mayor de lo que realmente Ahora, se dice. Volviendo un poco a la pregunta que habías hecho sobre si podíamos ser optimistas, yo creo que sí hay que ser optimistas, pero a la vez hay que ser críticos, ¿no? Es decir, estar haciendo justamente esta crítica, ¿no? Pero no dejar de creer en la posibilidad de que el mayor número de personas vivan en condiciones de dignidad, ¿no? Es que hay fuerzas en la sociedad, ¿no? Hay fuerzas en la sociedad y no todas empujan hacia lo económico. Hay otros que empujan hacia la dignidad de las personas, y por eso está toda la Casa de los Migrantes o todas esas organizaciones no gubernamentales que apuestan por la persona, y no tanto vista desde el punto aquí renacentista que estamos viendo, sino la persona viéndola desde como es, ¿no? Con su valor intrínseco, con valor humano, ¿no? Como el papá salvadoreño, y la analogía que hay con el niño de Sirio, ¿no? Que también huyendo de la situación. Sí, también la Entonces, misma imagen. Esta analogía yo creo que es fructífera, ¿no? Ha sido interesante en ese aspecto, ¿no? Sí, aparte, esta imagen, el que mueva a las personas y el que tenga efectos en las personas, yo creo que es lo que nos puede dar esperanza. Vuelvo al emotivismo que decía Rafael, ¿no? Sí. Aparte, es un principio ético fundamental, ¿no? La dignidad, ¿no? Empatía con el otro. Porque si no hay reconocimiento de la dignidad, que puede originarse en la empatía, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú serías empático con alguien que vive ahorita en Japón y lo respetarías de la misma manera que respetas a alguien que conoces, a tu madre, etcétera? Pues hay diferencias en el sentimiento, ¿no? Bueno, entonces esta visión de empática, ¿no? O simpática, de sentir lo mismo o el amor hacia toda la humanidad, se me hace que es una visión muy ingenua, ¿no? Porque para empezar, la humanidad encontramos que hay personas que justamente no sienten esa empatía, ¿no? Y viene desde una constitución biológica. Somos mamíferos, no se lo olvide, porque a veces hay un racionalismo universalista kantiano muy frío, ¿no? Somos mamíferos, y el mayor amor a un bebé indefenso, como el niño sirio, o en este caso la niña salvadoreña que muere con su padre ahogada, hay un sentimiento, solo con ver la imagen iconográfica, claro, hay un sentimiento de humanidad y de solidaridad innato, ¿no? Pero entonces, no hay universalidad, porque igual tú sientes algo, pero si te pregunto, ¿qué sentirá un sicario, digamos? ¿Sentirá lo mismo que tú? No, pero esa imagen ha recorrido las redes sociales y ha generado una empatía o una solidaridad inmediata.
Muy bien, muy bien. Es momento de hacer otra pausa. Si les parece, vamos a continuar este debate que está poniendo muy bien en el siguiente bloque. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Jamaiquino del dúo Neri López. Estamos en Tetralemas. Agenda. La Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión Estatal Electoral invitan a la presentación del libro Crónicas y Relatos del Proceso Electoral, con la participación de Noemí Hinojosa, Norma Ramírez, Antonio Ramos Revillas, Luciano Campos, Gabriel Contreras y Luigi Villegas. Le esperamos el jueves 27 de junio a las 17 horas en la Casa Universitaria del Libro. Evento gratuito. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al curso de los sofistas a Aristóteles, que se llevará a cabo del 29 de julio al 3 de agosto, con horarios de 11:30 a 14:40 y de 16:30 a 19:30 horas, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la Ciudad de México. La entrada es libre. La Facultad de Filosofía Samuel Ramos Magaña, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invita al seminario sobre dar la muerte de Jacques Derrida, a cargo del Dr. Patrick Lord, que se llevará a cabo del 29 al 31 de julio en el auditorio de la Facultad de Filosofía, con horarios de 10 a 12 y de 15 a 17 horas en Morelia, Michoacán. La entrada es libre. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Jamaiquino del dúo Neri López. Le recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puede seguirnos por Facebook en Opus 1510 AM y en la página de la Comunidad Filosófica Monterrey. Le agradecemos sus preguntas y opiniones que estaremos contestando oportunamente. Continuamos con este diálogo que ya es más bien un debate sobre la vida digna y la dignidad humana. Ahora bien, hay aspectos muy concretos en los que el debate sobre lo que representa una vida digna alcanza muchas veces un punto álgido. También hay oposiciones, a veces muy claras, entre las consideraciones religiosas y las ético-jurídicas o filosóficas, como es el caso del derecho a una muerte asistida, la eutanasia. ¿A qué consideraciones, pregunto yo, deberíamos acogernos en este caso? Se trata, en este caso de la eutanasia, de un asunto selectivo, individual, donde alguien decide qué es digno y qué no lo es para una persona que no puede decidir, en el caso, o sí puede decidir. Podríamos apelar a un criterio universal con la independencia de la particularidad del caso. Lo señalo esto por las, las particularidades que tiene justamente en la concreticidad este asunto de la lucha por una vida o una muerte digna. ¿Qué opinan? Bueno, que hay que... O sea, ¿cómo se aborda este tema de la eutanasia en relación con la dignidad humana?
depende también en gran medida de qué concepción tengamos de la vida, ¿no? Porque y de la muerte. Y de la muerte, claro, ¿no? Si entendemos por vida humana algo que está necesariamente relacionado con la muerte, ¿no? Que a veces es eso lo que pasamos por alto, entonces vamos a estar en contra de la eutanasia, porque al final de cuentas la vida es como aquello que forzosamente es lo que protege la dignidad, ¿no? Absolutamente, ¿no? Es que ningún derecho es absoluto, ni incondicional, ni ilimitado. O sea, aquí entramos en una controversia constitucional, un dilema moral o una controversia de derechos, ¿no? Ningún derecho, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la vida, es un derecho ilimitado absoluto. Sí, es un derecho fundacional, pero cuando una persona está en estado de coma vegetativa, ¿tiene una vida digna? ¿Realmente una persona que ha sufrido un accidente y está mantenida por las máquinas tiene dignidad humana? ¿O una persona que está sufriendo en una enfermedad terminal, que ya lo más que pueden darles efectos paliativos o terapia paliativa, ¿realmente tiene una vida digna? Entonces ahí entramos en un dilema fuerte. Sí, por eso señalo las posibilidades, ¿no? Sí. De entre quien decida por ti y la posibilidad que tú tienes de decidir aún dentro de tus limitaciones. Y yo vuelvo al punto a mí me parece que este asunto tiene que ver con la dignidad moral, ¿no? Justamente la elección de cómo muere uno. Eso implica qué sientes que es tu dignidad, cómo sientes que es tu dignidad, ¿no? Entonces, vivir de una manera que ya no es vida, pues, sintiéndolo, volviendo al asunto, nos conduce a decir, bueno, yo creo que terminar mi vida de cierta manera me hace o corresponde con mi propia dignidad, ¿no? Y no es una falta de respeto a la vida, ¿no? Sino más bien es reconocer la vida en su más alta sentido y plenitud, ¿no? Claro, es muy controversial porque ningún derecho es absoluto y evidentemente hay un derecho también a una buena muerte, ¿no? Cuando ahí se produce... Claro, esto es cuestión de casuística, porque cada caso es particular y específico, no podemos generalizar, ¿no? Entonces podemos hablar de que sí hay un derecho a la vida, que las políticas sanitarias o el Estado tiene que proteger la vida por encima de todo, pero hay casos donde la muerte puede ser una figura digna, ¿no? O el derecho a un buen morir, ¿no? En ciertos casos, claro, habría que ser analizados por comité de bioética y todo esto. Sí, entramos en ese territorio y en otro tipo de situaciones. Pienso en el problema del aborto también, aborto, que sería una cuestión moral, álgida, ¿no? Como un dilema moral importante, ¿no? Yo creo que también requiere aquí una aclaración conceptual de lo que estamos incluso hablando, de lo que se refiere a vida digna. Porque cuando hablas de que si una persona que está en estado vegetativo tiene una vida digna, bueno, habrá personas que digan que sí, porque por el simple hecho de estar vivo, porque dicen por ser una simple persona ya tienes todo el valor. Entonces entramos ya en cuestiones de a lo mejor hasta creencias, de credos religiosos, en posturas religiosas también, o en posturas de preferencia moral, o de posturas morales más bien. Y a partir de ahí es como tenemos que decidir. La cuestión desde el punto de vista del Estado quizás, y aquí en México se ha tomado más desde el punto de vista liberal, que el Estado no entre en estas decisiones, que deje a la persona ser, como se le habla de este derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Y desde ahí yo quería decir, ahorita que están con el debate de quién es kantiano y quién es más kantiano que otro, yo quería decir que al menos la primera sala de la Suprema Corte sí tiene una postura kantiana. Cuando habla Kant en el imperativo que dice no puedes utilizar las personas como medios, sino que lo debes usar como fin en sí mismo, la tesis de la jurisprudencia, de las pocas que hay que hablan sobre la dignidad humana de la Suprema Corte, dice que la dignidad se refiere a este interés inherente a la persona a ser tratada como tal y no ser tratada como un objeto. Entonces, pues creo que es kantiano, ¿no? Entonces ahí a lo mejor quizás... Sí, es muy kantiano en México, porque también tiene la influencia de la Corte Suprema Alemana, ¿no? De la Corte Constitucional Alemana. Bueno, que el normativismo positivista y Kelsen es kantiano, sí, el normativismo positivista y es positivista. O sea, hay muchas... Sí, de hecho hay que decir que el discurso de la dignidad humana se ha difundido en el ámbito del derecho principalmente
por la raíz, en un entendimiento kantiano de la misma, ¿no? Más que el cristiano, realmente, ¿no? Pero sí, es lo mismo, el kantiano es cristiano, camuflado o secularizado. No, es lo mismo, es una ética laica. Sí, hay una ética gran laica diferencia porque el cristianismo supone una base absoluta. En la fundamentación de la metafísica y las costumbres, creación. Kant cita el Evangelio, dice, trata a los demás como quisieran que te trataran a ti. Eso es un principio evangélico. Bueno, eso se podría discutir, porque dice, no se interpreta el imperativo en ese sentido. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. O sea, en el fondo estamos bajo un sustrato totalmente cristiano, judeocristiano, ¿no? Y de hecho, pues Kant es pietista, es luterano, o sea, actúa por el deber, pero ¿quién actúa sin contaminación sensible o sentimental? O sea, ¿quién actúa por el deber, por deber? O sea, ese es el rigorismo calvinista protestante, ¿no? Basado en la austeridad y en el deber por el deber y en la Torá y en la norma. Bueno, hay componentes emocionales que son... Y de hecho... nosotros tenemos un cerebro más emocional que racional. El neocórtex, dentro de nuestro proceso evolutivo, antropológico, es muy reciente. Y tan solo el 15% de las decisiones, o prácticamente el 15 o el 10%, son del neocórtex, de la memoria, de la inteligencia, del razonamiento. La mayor parte de las decisiones y los comportamientos que tenemos a nivel humano son elecciones emocionales. Y esto lo sabe la neuropolítica, la neurociencia, la neuroeconomía, el neurocapitalismo, esto lo saben perfectamente. O sea, nuestras decisiones son emocionales. Todos son verdades del corazón. Sí, en el fondo, una compra que hagamos o una es que decisión... si partes de ese presupuesto tienes que aceptar también lo que siente alguien que siente totalmente diferente a ti, ¿no? Entonces, ya ahí el problema es que es válido desde el punto de vista del sentimiento. Volvemos al problema porque de la hay libertad. personas que igualmente, hablando de neurología, tienen una lesión cerebral y que pueden perder una parte de la sociabilidad o del sentimiento hacia el otro, la empatía, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, pues, ¿cómo podrías juzgar negativamente a un asesino que no siente empatía por los demás? Él está actuando de acuerdo a sus sentimientos, ¿no? Si y es totalmente válido moralmente. Si tiene una tara, una enajenación o una esquizofrenia, no tiene conciencia moral y por tanto no puede decidir. Y va a actuar por impulsos reptilianos, del cerebro reptiliano, de la adrenalina, de la violencia, más que por un cerebro emocional, ¿no? Pero vivimos por emociones, sean negativas, sean resentimiento, odio, envidia, miedo. El miedo mueve la política y estábamos hablando antes del miedo a la inmigración, ¿no? Estos son políticas y Donald Trump es un especialista en promover el miedo, ¿no? Entonces... Pues si regresamos a Schiller, quizás debemos superar eso, lo que él dice. Si estamos hablando de dignidad, tenemos que pasar de estos... Schiller habla de una educación sentimental, lo que yo estoy planteando, una educación sentimental y estética, basada precisamente no en una educación racional. Schiller es un antiilustrado, o sea, Schiller de alguna forma hace una crítica a Kant y hace una crítica a la ilustración, a una racionalidad insuficiente. Pero habla de los movimientos involuntarios a los que... El romanticismo es una crítica a la ilustración y Schiller es un autor que se basa en una educación sentimental emocional. O sea, Schiller es una educación estética, emocional y sentimental, ¿no? A través de los sentidos y a través de las emociones. Porque sabe que nosotros aprendemos la realidad emocionalmente. Frente a una racionalidad que impera, que es el triunfo de una racionalidad instrumental, podríamos ser frankfurtianos en esto, ¿no? Que es una racionalidad tecnológica, económica, política, pero que en el fondo nuestras decisiones son más emocionales, ¿no? Quizás en lo que podamos... Emociones positivas me refiero, ¿no? Amor, solidaridad, simpatía, empatía. ¿Qué es lo que nos dice que una emoción es positiva? Eso sería la... A ver... Si lo vas a responder desde la emoción... No, ¿quién lo dice? A ver, hay emociones positivas, la alegría, la felicidad... ¿Cómo determinamos qué es positivo? Son emociones positivas. En función pero de qué criterio. Hay consenso internacional. Ahí es donde entra la razón, la racionalidad. Pero a ver, hay consenso en que la solidaridad es una emoción positiva. La piedad o la compasión que podamos sentir por un niño o una niña salvadoreña que muere en el río Bravo, eso es una experiencia universal, histórica, común, ante una injusticia como es el tema de la migración. Luego, por ejemplo, sentimientos como la ira, ¿no? En ciertos momentos se vuelven positivos, ¿no? Si te estás defendiendo. Sí, ante la indignación. La ira puede ser positiva. Asunto que decía Kant, a pesar tuyo, es de que
el sentimiento nos lleva a un relativismo, entonces no tendríamos base ni fundamento último para Kant decir, está montando para una moral sostener. formal, pietista, Una luterana, moral. Bueno, quisiera en el deber por el deber, que en la práctica no se da. Quisiera volver un poco, retomar un poco este asunto ya para el cierre, en una opinión de cierre de todos. Pensar, bueno, si el mundo hablaban de violencia, ¿no? La violencia como una cuestión negativa, la violencia como lo opuesto justamente, la violencia extrema que vivimos, ¿no? La violencia de los migrantes muertos que supone todo esto, que sería todo lo opuesto a este reconocimiento de la dignidad. ¿Cómo podríamos, se hablaba también de la educación estética, se hablaba del asunto de la formación, se ha hablado de los sentimientos. ¿Cómo podemos retomar en nuestra conciencia la necesidad de volver a este tema de la afirmación de la vida digna? Quisiera una opinión de cierre de ustedes. Bueno, pues para concluir, yo diría que la dignidad humana tiene que ser un principio, es un valor ético fundamental. O sea, no podemos prescindir de él si queremos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, etcétera, ¿no? Es un concepto que, a pesar de su vaguedad, como dijeron al comienzo del programa, también tiene mucha virtud, ¿no? O virtudes, ¿no? En el sentido de que construye o permite construir la persona humana y da en el centro del asunto de la personalidad humana, ¿no? Rafael. Sí, o sea, en eso estamos de acuerdo, lo que acaba de decir Tirso. La dignidad es un fin en sí mismo, el buscar una vida digna, el propiciar políticas que aboguen precisamente por la dignidad y la defensa de la dignidad. Ahora, el cómo es el debate. Yo creo que una educación más emocional y sentimental que racionalista. Nuestros sistemas educativos en ese aspecto no están ayudando realmente a generar una educación para la ciudadanía ni una educación para actitudes. Precisamente por eso, porque padecen un exceso, una tiranía de racionalidad. Muy bien. Octavio, rápido. Yo quisiera decir nada más que yo sí estoy de acuerdo que es un derecho fundamental, como lo ha dicho la Suprema Corte, es un derecho fundamental como un reconocimiento a este valor intrínseco. Bueno, no es un derecho en sí, es una premisa. Bueno, y hay que continuaremos. Hay que educar. Tirso no Medellín, Rafael Aguilera, Octavio Martínez, les la agradezco mucho su participación en este programa. Esto es Tetralemas y es una producción de Valeria Rubí. En los controles técnicos nos acompañó Ángel Rosales. Muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes.